En esta hermosa tarde que Dios nos ha permitido todavía el vivir, le damos gracias a Dios y gracias también a usted por permitirnos el privilegio de llegar a lo íntimo de sus casas con la palabra de nuestro Dios en una transmisión más de este espacio de meditación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacerlo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, versículos del 10 al 11, el cual dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo leemos todos a una voz. Ezequiel 33, 10 y 11 dice así: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Gloria sea nuestro Dios. Vamos a meditar en el tema especial, lo que Dios quiere de la vida del hombre. Mis amados, muchos de nosotros a causa del pecado pensamos que ya no hay esperanza ni perdón para nuestras almas. Y debido a eso, el enemigo hace entenderle al hombre que Dios ya no lo quiere, que ya Dios lo ha marginado de su gloria por causa del pecado. La misma Biblia enseña que en sí el pecado ha separado al hombre de Dios. Pero ¿sabe que el deseo de Dios siempre ha sido salvar a la humanidad? El deseo del hombre es salvar tu vida. El deseo del hombre es salvar mi vida, a pesar de que somos personas que no lo agradamos con nuestros hechos, con nuestros pensamientos. Todos somos imperfectos, tenemos pecado delante de nosotros. A causa de ese pecado muchas veces nosotros llegamos a pensar y decimos: Dios, ¿cómo me va a querer a mí si soy un gran pecador? Miren cómo soy, cómo he vivido. Y déjeme decirte, amigo, que Dios aún así quiere salvarte. Él no quiere tu muerte. Él no quiere que tú te pierdas. El deseo más grande de Dios es salvar la humanidad. Por eso dice la Escritura en el capítulo 33 del libro de Ezequiel, en el cual estamos en esta tarde: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Sabe qué decía el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Ezequiel? Lo mismo que hasta el día de hoy muchos hombres dicen: a nosotros ya no nos quiere nadie. Ya Dios ya no quiere nada con nosotros. Nosotros solo estamos esperando que Dios nos consuma. Eso llegamos a pensar por causa del pecado. Eso decía esta gente allá en Israel. Ellos llegaban a pensar: ¿cómo Dios nos va a querer si miren cuán malos hemos sido? Y muchos pensaban que a causa de eso Dios ya no los quería. Y el problema es que por pensar así se iban más al pecado. Ese es el grave error. Que muchos, por pensar de que hemos fallado, todos hemos fallado a Dios, amado, pero Dios así quiere que también nosotros nos arrepintamos de eso y volvamos a Él. Ese es el deseo más grande de Dios. Dios no quiere que yo siga en pecado. Tampoco quiere consumirme. Tampoco quiere que yo me pierda. Si Dios hubiese querido hacer una nueva creación sin tener necesidad de perdonar el pecado de esta humanidad, nada le hubiese costado destruir esta humanidad y hacer una nueva. A Dios no le costaba nada, poder tenía para hacerlo. Pero Él sabe que en vez de destruir esta humanidad cuando falló, cuando cayó, cuando pecó y se rebelaron contra Él, ¿sabe lo que hizo Dios? Envió a Jesucristo para perdonarnos nuestros pecados, a fin de que esta humanidad que Él mismo había creado tuviese comunión con Él. Ese es el gran amor de Dios. Entonces, lo que Dios quiere no es la muerte tuya ni la mía. Lo que Dios no quiere es que yo me pierda. Dios no está contento con que yo sea consumido. El problema mío es que yo pienso que Dios ya no me quiere. Y pienso que lo que merezco es el castigo más grande a causa de las cosas malas que hemos hecho. Y sí lo merecemos, pero Dios no quiere eso para ti. Por eso es que ha dejado que nosotros prediquemos el Evangelio. No creas que el predicar el Evangelio ha nacido de nosotros, en ninguna manera. En otro tiempo a nosotros Dios también nos habló por medio de su palabra. Dios utilizó a alguien que nos anunciase el amor de Dios, que nos diese la buena noticia. A eso se refiere la palabra Evangelio, que Dios dio una nueva noticia. ¿Y sabe cuál es la nueva? Que Cristo nos ama. Cristo nos quiere.
Él quiere salvar esta humanidad. Dios quiere reconciliar todas las cosas a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. Por eso existen predicadores, por eso existen mensajes, por eso Dios le habla al hombre de diferente forma. Por eso Dios ha enviado en este tiempo mensajeros que enviemos la palabra de Dios. Nosotros no somos obligados a hacer que la gente, no somos llamados a obligar a la gente a aceptar la palabra de Dios en ninguna manera. Somos obligados a dar el mensaje, a eso somos llamados. Pero cada quien debe de creer dentro de su corazón esta palabra, porque eso le ha de salvar. Nadie me obliga a mí a creer en Dios. Nadie me puede decir por obligación hacerlo. No, tiene que nacer de mí. Para eso Dios envía el mensaje diciéndome lo que Él quiere de mí. Y lo que Él me dijo que quería de mí era que, a pesar de que yo soy pecador, perdonarme mis pecados y darme una nueva vida. Cuando yo no lo merecía, cuando yo iba en pos del pecado, mi naturaleza me llama al pecado, pero Dios, en su gran amor, ¿qué hizo? Me llamó con lazos de amor. El deseo de Dios entonces es que no me pierda, sino que sea salvo. Por eso Dios tiene mensajeros. Cuando Dios está hablándole al pueblo de Israel acerca de la necesidad de anunciar cuando os viniese alguna cosa mala, Dios hablaba al pueblo y utilizaba algo con lo cual el pueblo se identificaba. Los ejércitos de aquel tiempo tenían sus atalayas, o las personas que vigilaban cuando se acercase ejército enemigo, para que ellos anunciasen que había peligro. Por eso existe hoy predicadores que lo que están haciendo es anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, anunciando la salvación que Él tiene para tu vida, y que si no nos arrepentimos vamos a perecer, pero no porque Dios nos quiera matar, ni porque Dios quiera la muerte de nosotros, sino porque nosotros no oímos el anuncio de la buena noticia que Dios tenía para nuestra vida. Ese es el grave problema. Cuando los ejércitos del tiempo de Ezequiel habían sido acechados por enemigos, había uno que siempre vigilaba, lo que hoy en este tiempo se conoce como el centinela, ¿verdad? Esa era la misma función del atalaya, de aquel vigía que estaba allá vigilando si entrase o no el enemigo. Por eso dice el capítulo 33, versículo 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo. Este era el trabajo de un atalaya. Pero ¿con qué propósito estaba el atalaya? Con el propósito de dar un mensaje, de decirle: se acerca el enemigo. ¿Y con qué propósito se predica la palabra de Dios? Con el mismo. El hombre siempre debe de ser advertido por medio de la palabra de Dios, y este es el momento en el cual Dios nos está advirtiendo. Dios te está diciendo: vienen juicios, pero yo quiero librarte de esos juicios. ¿Estás oyendo entonces la palabra de Dios? Estás como oyendo la trompeta que se te está anunciando que se avecina algo. ¿Por qué Dios no solo manda sus juicios sin anunciarlos? Porque ama al hombre. Si a Dios nada le cuesta destruir esta tierra sin haberlo anunciado, a Dios nada le hubiese costado, por causa del pecado, destruir toda esta humanidad e irnos todos en la misma colada. A Dios no le costaba nada. Y decir: voy a destruir a este hombre y voy a hacer uno nuevo. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Amó esta creación, y esa creación es la que Dios quiere salvar. Y dentro de esa creación estoy yo, está usted, estamos todos los que le fallamos a Dios. El problema es que muchas veces nosotros no entendemos que Dios nos está hablando. El problema es que no entendemos que el gran amor de Dios es que Dios le ama, y el hombre tiene que aceptar ese amor. Job decía en el capítulo 33, hablaba acerca de que Dios habla de muchas formas. ¿Por qué? Porque nos ama.
porque quiere hacernos entender su palabra. Ese es el propósito con el cual Dios permite que se predique la palabra. No es que yo quiera estar aquí porque quiera quizás aturdir un momento de su descanso, en ninguna manera. Lo que Dios quiere a través de esta palabra es que usted y yo nos demos cuenta el deseo que Él tiene para nosotros. Y el deseo de Dios no es destruirnos. El deseo de Dios es para salvación. El llamado de Dios entonces es para que yo no me pierda. Por eso decía Ezequiel, ¿quiero yo la muerte del impío? Decía Dios, yo no quiero la muerte del impío, sino que quiero que el impío se salve. Entonces, ¿qué quiere Dios de los pecadores? Que se arrepientan. Por eso, y para ellos Dios les habla y les lleva palabras, como lo decía en esta cita bíblica en la cual estamos, dice así, capítulo 33 del libro de Job. Se lo voy a leer yo. Capítulo 33, versículo 14 dice así: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Nosotros somos el problema, ¿verdad? El problema no es Dios. Dios ya envió a Jesucristo para que yo me salve. El problema soy yo que no lo entiendo. El problema soy yo que le doy tanta vuelta a la hora de buscar de la misericordia de Dios, de oír palabra de Dios. No me gusta. Soy yo el que no entiendo que Dios quiere algo bien para mi vida. Job le decía, este hombre que estaba en sí reprendiendo a Job, en el capítulo 33, versículo 14, le decía, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Sabe qué hace Dios? Dios siempre te habla. Por medio de la misma creación nos está hablando. Por medio de su palabra. Por medio de sueños. Le hablaba en otro tiempo al pueblo, como lo dice en el versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. ¿Cuál es el propósito entonces con el cual Dios nos habla? Para quitar lo malo de nosotros. Para quitar lo que no le agrada a Él. ¿Y para qué quiere quitar eso que no le agrada a Él? Para salvarme. Para liberarme, para ayudarme, para bendecirme. Ese es el deseo de Dios. Dios no anda buscando a la gente para castigarla. No, hombre, si Dios me hubiese buscado para castigarme, quizás no viniese. Pero ¿sabe qué me enseñó Dios? Que a pesar de lo que yo era, Dios me dijo, yo te amo, que yo no quiero que te perdas. Mejor saliste de allí. Ese es el gran deseo de Dios para nuestra vida. Volvemos a la cita bíblica en la cual iniciamos. ¿Cuál es el problema entonces? Que yo soy el que no entiende. Por eso dice Ezequiel capítulo 33 versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. La gente decía, somos tan malos que lo que merecemos es que nos destruyan. Y muchos tienen ese pensamiento, pero yo les tengo una noticia que Dios ha puesto en nuestro corazón compartir. La buena noticia es que Dios no quiere tu destrucción. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú vayas al infierno y te condenes. Eso no es el deseo de Dios. ¿Cómo Dios va a querer para mi vida, para condenarme? En ninguna manera. ¿Pero por qué entonces se va a condenar la gente? Por desobediente, porque no quisieron aceptar el gran amor que de Dios nacía. Eso es como que estén repartiendo. ¿Sabe? En sí, sencillamente, el deseo de Dios es como un buen padre. Y alguien va a decir, usted está nada más, solo voy a dar una ilustración, no estoy diciendo que esto sea bíblico. Pero en realidad, Dios como un padre tiene dentro de sí muchas bendiciones para su vida. Un ejemplo, si un padre lleva una buena comida, lleva una pizza o un pastel a su casa, ¿la lleva para qué? Para darle a sus hijos. Pero ¿qué tal si el padre de familia va bien contento con aquella pizza y con aquel pastel, verdad? Y le dice, hijo, aquí está, aquí te tengo. Pero ¿con qué deseo llevaba el pastel y la pizza al papá? Con el deseo de que sus hijos la disfrutaran. Pero ¿qué hay de aquel hijo que dice, no quiero? ¿Sabe qué sucede?
La pizza ya estaba, pero el que la despreció es aquel que dijo, quizás ni la trae para mí. Yo mejor no voy. Él se pierde porque verdaderamente Él quiso, no porque el Padre no quería darle. Así es la salvación y la condenación. Yo me voy a perder porque no voy a Dios cuando Él tiene mi salvación. Ese es el grave problema. Pero el deseo de Dios, ¿cuál era? ¿Cómo el deseo de aquel padre que llevaba esa comida? El deseo del padre era que su hijo alegre me ha traído, papá, voy a comer. Si ni le estaba cobrando, se la estaba llevando en gracia, de gracia. O sea, no tenía que pagar nada el hijo, solo tenía que extender la mano. Así es la salvación de Dios para nuestra vida. Dios te la está dando. Quienes la despreciamos somos nosotros. Y decimos, no, si cómo yo voy a merecer eso, si nadie merece, pero Dios te lo está regalando. Tómalo, es para ti. Por eso dice el capítulo 33, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Les está diciendo, diles a esa gente, como nos dicen esta noche a nosotros, a esa gente que dice que no los quiero, que yo no los amo, diles que no es así. Ellos dicen que por causa del pecado yo ya no oigo sus oraciones. Diles que no es así, nos dice Dios por medio de su palabra. Porque así le dijo a Ezequiel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. Ellos decían, ya no hay esperanza para nosotros. Somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Dice. Si somos tan malos que no merecemos vivir, decía aquella generación. Y esta generación dice lo mismo. Hay algunos de nosotros que en otro tiempo decíamos, ¿y cómo Dios me va a querer a mí si miren cómo soy? Pero Dios me mostró su amor a través del perdón en la cruz del Calvario cuando Jesús murió por mí como lo hizo por ti. A pesar de lo que has hecho. ¿Y qué quiere Dios entonces? ¿Quiere la muerte mía? ¿Quiere que yo me pierda? En ninguna manera. Vea lo que dice el versículo 11. Diles. Esta es la palabra que le dio Dios al profeta Ezequiel, como la misma palabra que te está dando a ti. Diles así a esos que dicen que ya no hay perdón para ellos. Diles esto, dice Dios. O, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Entonces, lo que Dios quiere es literalmente que yo venga a Él y que deje eso que no me sirve para nada. Eso que me está perdiendo es lo que Dios quiere que yo deje. Es como que yo tenga fuego en mi mano y me dice Dios, solta eso porque eso te va a quemar y te va a lastimar. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo para no lastimarme ni quemarme? Botar eso porque me va a quemar. Entonces, así es Dios. Dios quiere que yo me salga del pecado. Él me promete ayuda. Porque si no lo hago, eso me va a perder. No es Él el que me va a perder. No es Él el que quiera que yo me pierda. Si Él quisiera que yo me perdiera, no me hablara. Por eso dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Es Dios quien lo está diciendo. Dios no quiere que yo me pierda, como tampoco quiere que se pierda el amigo, el hermano, el vecino y todos aquellos que nos están escuchando o que nos van a escuchar más tarde. A ti Dios te está diciendo, yo no quiero que te pierdas. El deseo mío es que tú seas salvo. Ese es el gran deseo de Dios. Por eso le dijo al profeta Ezequiel, diles que yo no quiero la muerte del impío. Lo que quiero es que el impío deje su mal camino, porque ese camino malo es que lo va a destruir. Eso es lo que está haciendo Dios. Por eso nos predican la palabra. Por eso predicamos la palabra. Por eso dejó de escrita esta palabra. Para conocer su voluntad. Para conocer qué era lo que quería de nosotros. Él no quería que nosotros nos perdiésemos. Él no quiere que nadie se pierda. Lo dice. Diles que no quiero, dice, la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La pregunta. Si se pierden, ¿por qué se van a perder? No porque yo quiera. Se van a perder porque ustedes quieren, nos dice Dios en esta noche. Si alguien de nosotros se va a perder, ¿por qué nosotros no queremos la salvación de Dios? Sigue explicando. Y le dice, no solo le va a hablar a aquellos que son impíos, sino también a nosotros que conocemos la palabra de Dios. Dice el versículo 12. Y tú, hijo de hombre,
Di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo en el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. ¿Qué quiere decir eso? El problema está en que yo no quiero dejar la injusticia ni la maldad. Ese es el grave problema. Y la maldad te dice, ¿para qué si Dios no te quiere? El pecado te dice, ¿para qué vas a ir a una iglesia? ¿Para qué vas a estar oyendo ese predicador? No, hombre, si ya Dios no nos quiere. Eso es lo que te dice el enemigo. Pero Dios te dice, yo te amo a pesar de quién eres. Yo conozco tu corazón y tus pensamientos, le dice Dios. Y te quiero perdonar, pero tienes que dejar eso que te está perdiendo. Porque eso es lo que te va a perder. No te voy a perder Dios. Yo, dice Dios. No es Dios quien te va a perder, es mi mal camino, mi mal proceder que me va a llevar a la condenación. 13. Cuando yo dijera al justo de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Si yo, que conozco la verdad de Dios, que conozco la justicia de Dios, un día digo, ya no quiero seguir, ¿usted cree que porque un día estuve en la iglesia me voy a salvar? Si me aparto del Salvador, me pierdo. Por eso Dios me llama a mantenerme, ¿a dónde? En el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Dios no quiere entonces que el hombre se pierda, porque de lo contrario, el camino del hombre es el injusto. El camino de Dios es recto. Dios es justo, tanto que el tema que se le puso a este título en la Biblia, en la mayoría, el camino de Dios es justo. O sea, Dios no es una persona injusta. Si el hombre se va a perder, es porque el hombre quiere. Si yo me voy a perder, es porque voy a dejar de hacer lo recto y lo justo y me voy a ir a hacer la maldad y el pecado. ¿Usted cree que eso a mí no me va a condenar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque dejé el camino justo de Dios y busqué mi injusticia, mi maldad, cuando Dios decía, de ahí tenés que salir. Versículo 14. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere, mire qué lindo, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiese robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿A quién Dios le está prometiendo vida? ¿A quién Dios le está prometiendo recompensa de salvación? A aquel que deje lo malo. Al mismo impío, dice, a aquel que robó, aquel que quizás mató, a ese Dios le está diciendo, deja de hacer eso y te voy a salvar. Vean cómo es el amor de Dios. El deseo de Dios no es como el de nosotros. Ese merece la muerte. Mire, si le robó a la viejita que estaba en la esquina, no, ese denle la pena de muerto. Es más, póngale la guillotina, decimos nosotros. Esa es nuestra justicia. Pero la justicia de Dios dice, si se arrepiente y deja de hacer, e incluso tiene aquel, quizás en su corazón, el deseo de restituir, quiere decir de arreglar aquello que hizo malo. No, hombre, Dios lo va a perdonar. ¿Cómo va a creer que no? No es por la obra que va a hacer, sino porque su corazón se arrepintió, porque reconoció que aún siendo malvado, Dios le estaba ofreciendo una oportunidad de vida como me la está ofreciendo a mí y te la está ofreciendo a ti, mi amado, mi amigo. Ese es el deseo de Dios. ¿Ya ves que el deseo de Dios no es para castigarte? El deseo de Dios es que el hombre esté bien. El deseo de Dios es que el hombre se salve. Y usted dirá, ¿por qué si usted habla que el deseo de Dios el hombre esté bien? ¿Por qué se está muriendo tanta gente? Es que mire, aquí siempre nos vamos a morir. Aquí siempre nos vamos a morir. Si no es de una cosa, de otra. Pero delante de Dios usted y yo nos presentaremos un día y vamos a ver qué cuentas le vamos a dar. Podemos morir niños, adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos, pero vamos a morir. Y cuando nos muramos, allí es donde nos vamos a presentar delante de Dios y Dios nos va a decir, vaya, vamos a ver si te arrepentiste de tus malos caminos, hijo. Se te predicó tantas veces, te tocaron la puerta, cuando veías el celular, veías los mensajes que estaban predicando, los cambiabas, dice aquí, mira. Y cuando te dijeron que aceptaras a Cristo, que yo te quería perdonar, dijiste, no, ahí está mi condenación.
Ahí está mi condenación, en que dije no. Yo te quería salvar, nos va a decir Dios, pero vos no, dijiste, ¿para qué? Si para mí no hay salvación, tú fuiste el que la despreciaste, nos va a decir Dios. Por eso hoy, que te está revelando Dios su deseo de salvarte, arrepiéntete. Si aquí le dice Dios a través del profeta Ezequiel al pueblo, cuando yo dijere al impío, el impío es aquel que peca deliberadamente, el impío es aquel que hace impiedad, que no hace lo recto, sino que es una persona que está llena de injusticia y de maldad. Ese es el impío, aquel que no tiene piedad, hace la impiedad. Esa es la persona impía. A este Dios le dice lo siguiente: cuando yo dijera al impío, de cierto morirá. O sea, Dios le dice, si tú sigues haciendo lo mismo, te vas a perder. Si él se convirtiere, ahí está la puerta. Ahí está la oportunidad. Si él se convirtiere de su pecado, o sea, si dejare de hacer eso. Pero para dejar de hacer eso se necesita la ayuda de Dios. Si dejare de hacer su pecado, dicen, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Dios le está prometiendo vida a aquel que quizás hizo lo malo. Solo que tiene que hacer esta persona, dejar de hacerlo. Usted dirá, mire, eso lo dijo Ezequiel en aquel tiempo. Pues sí, si en aquel tiempo ya había gente que pensaba que no tenía perdón de Dios. Pero si usted y yo lo vemos, vámonos al capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, ya para ir terminando. Encontramos que Jesús, cuando inicia su ministerio, lo primero que habla es que el hombre deje su mal camino. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, encontramos una palabra de bendición para toda la humanidad. Ya aquí ya no es el profeta, sino el mismo Señor y Salvador Jesucristo hablándole al hombre, diciéndole estas palabras. En el capítulo 1 de San Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice así. Diciendo, el tiempo sea 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creer en el evangelio. ¿Verdad que no estaba diciendo Jesús, ahora es el tiempo que los voy a castigar? No les estaba diciendo, vaya, los que han hecho maldad, arrepiéntanse y crean esta palabra que yo los voy a salvar. Eso lo está diciendo Jesús. Después de la muerte de Jesús, esa fue la comisión que les dio a aquellos que dejó para predicar y anunciar el evangelio. En el capítulo 2 del libro de Hechos encontramos también este deseo de Dios. Con eso terminamos. Libro de Hechos, capítulo 2. Después de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Jesús dejó sus apóstoles, a los que les encomendó hablar del evangelio. Y esto es lo que hicieron. En el capítulo 2 dice así, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque se habían dado cuenta que eran pecadores. Pedro les dijo lo siguiente, 38, 2:38 de Hechos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Ahora ya no es Pedro llamando a muchos, sino a nosotros. ¿A qué decía? Arrepentirnos. Porque el deseo de Dios, ¿cuál era? Salvarnos. ¿Y darnos qué? De su Espíritu Santo. El deseo de Dios, en pocas palabras, mi amado, es que tú y yo seamos salvos. ¿Hay perdón para tu vida? Sí. Si te arrepientes, si me arrepiento. ¿Hay salvación para mi vida? Claro que sí. El salmista dice que muchos le decían en el capítulo 3, muchos son los que dicen de mí, ya no hay salvación para él. Así dicen muchos.
Mas Jehová, dice, es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, el que te perdona, el que te va a ayudar y el que te va a salvar es el mismo, el único, el Dios todopoderoso, para con quien nosotros le hemos dado muchas veces la espalda. Y su deseo es perdonarnos. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos ha dado de vivir para pedirle perdón a Dios, volvernos de nuestro mal camino y decirle: ayúdeme, Señor. Dios puede ayudarte. Si ha sacado al drogadicto, ha sacado al ladrón, al asesino, ¿cómo no nos va a salvar a nosotros? Sí, para eso vino. Él dice que no vino a destruir las almas, las he venido a salvar. No quiero la muerte del impío. Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos: no he venido a perder las almas, sino ¿a qué? A salvarlas. Ese es el deseo de Dios. Y esa es la razón por la cual se predica la palabra del Señor. Mi amado, en esta noche, acepta el perdón de tus pecados. ¿Hay salvación para ti? Claro que sí, hombre. Amén. Gloria a Dios. Y esta es la oportunidad. No le digas no. El deseo de Dios es que ya le demos nuestra vida. Tú lo quieres recibir allí donde está. Si Dios sabe que ahí está. Quizás yo no sé a dónde tú te encuentres, en este país o en otro país, pero donde logres ver este mensaje, hasta allá es que Dios te está llamando. Mira, hijo, yo te traje a esta página para que vieras que yo te amo. Eso le está diciendo Dios a alguien. Hoy, quizás tú vas a ver el mensaje no sé cuándo, pero ahora es que Dios te está diciendo: mi deseo es para salvarte y perdonarte. Tú lo quieres recibir y aceptar. El Señor está disponible. ¿Por qué moriréis entonces?, dijo Dios. ¿Saben por qué van a morir? Porque habiendo oído, el justo dejó su justicia y siguió la maldad. Pues su maldad lo va a consumir, dijo Ezequiel. Y aquel que pecare, pero oyere que se va a morir y se arrepiente antes, este se va a salvar, dijo Dios. Gloria a Dios. Así es que esta es la oportunidad. La decisión es tuya. ¿Tú quieres recibirle? Ahí donde estás. Inclina tu corazón al Señor y repite conmigo estas sencillas palabras. Ahí está Dios contigo. Y dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de ser un pecador. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día en que muera, mis pecados hayan sido perdonados. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Damos las gracias a Dios por habernos permitido predicar y hacerte el llamado al arrepentimiento. Si tú has hecho esta oración, es por fe. No es porque yo lo haga o porque tú lo hagas después de mí que tú te vas a salvar. Te vas a salvar porque has puesto la fe en el que salva, en aquel que desea salvarte y perdonarte. Que Dios bendiga tu vida. Gracias por habernos sintonizado en una nueva transmisión. Si tú quieres compartir este video,